Ok, vamos a hablar de interrupciones. Este capítulo es bastante importante. Vamos a ver que vamos a programar de nuevo varias cosas que hemos hecho antes, pero ahora con un enfoque de utilizando interrupciones. Vamos a empezar hablando de una introducción, mostrando algunos ejemplos, ¿ya? La definición de lo que es una interrupción. Acá vamos a ver claramente la diferencia de lo que sería una interrupción y lo que sería polling, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a continuar viendo la estructura cuando pasa una interrupción, cuáles son los pasos, ¿ya? Que siguen nuestro microcontrolador cuando se activa una interrupción. Vamos a hablar de lo que es el ISR, lo que les había hablado hace un momento, introducido con el timer. Vamos a ver lo que es el NVIC, que es el módulo que está dentro del core del CPU que se encarga de manejar todo esto, ¿ya? Y vamos a hablar de lo que es la prioridad entre interrupciones, ya que no es muy complicado. Y finalmente vamos a ver cuál es la estructura de la programación de esto. Y vamos a ver un ejemplo de código de un GPIO que se activa a través de una interrupción. ¿Ok? Entonces, comenzamos. El objetivo de esto es poder depender de eventos externos. Y cuando algo externo suceda, se ejecute algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el evento externo más sencillo? Apretar un botón, ¿ya? Que sería el equivalente de que tengamos un sensor de temperatura y que, no sé, ya está midiendo 80 grados porque el cuarto se está incendiando, digamos, un sensor de temperatura que luego va a activar una alarma, ¿no? Entonces, si hacemos lo mismo, va a ser la misma estructura de análisis. Yo tengo un botón, yo voy a apretar este botón y cuando se apriete el botón, yo quiero que se ejecute algo. Entonces, ustedes ya han hecho eso, ¿ya? Pero en modo de poly. Ahora vamos a ver cómo se hace eso con interrupciones. ¿Qué otros eventos podríamos hablar? Donde tenemos estimulaciones o eventos externos. Que se mueva un motor cuando apretamos cierto botón o ponemos cierto modo. Que cuando la señal, lo que decía, ¿no? Un sensor de temperatura mide algo cambia en el sensor, algo high, porque es una temperatura muy fuerte, eso va a activar una alarma, ¿ya? Que un stepper, un motor paso a paso que tiene en particular es la posición, ¿verdad? Tac, tac, tac. Entonces, que cuando llega a un cierto ángulo, algo se activa, ¿ok? Entonces, esa es la idea que va detrás. Un evento externo, detectarlo. Ok. Entonces, ¿cuál es la manera que hemos estado haciendo hasta ahora? Que es lo que llamamos polling. ¿Ya? Si yo quiero detectar que estoy apretando un botón, ¿qué es lo que han hecho en programación hasta ahora? Rodrigo, ¿qué has hecho hasta ahora para detectar un botón? Que cuando aprietas un botón, entre un modo y todo. Esa partecita del botón. En tu programa, ¿cuál era la idea? La estructura. Ya. Un condicional. Entra un condicional, preguntamos, ¿no? Hay un if por ahí, ¿ok? Y una vez que entras a tu if, ¿qué pasaba? ¿Ya? Ejecutaba algo. Ya. Ahora, ¿ustedes, todo el mundo ha escuchado lo que ha dicho Rodrigo? ¿Sí? Ya. En ese contexto de Rodrigo, que hay unas cuantas líneas de código, ¿cómo se imaginan
que el CPU está trabajando. Simplemente se ejecuta 5 líneas de código, no sé, durará pues 5 milisegundos o menos, inclusive, mucho menos, 5 microsegundos. En esas líneas de código que han hecho usted, que ha hecho Rodrigo, que ustedes han hecho algo similar también, el cerebro está funcionando solamente esos 5 microsegundos. No, hay un if por ahí. El CPU está preguntando, digamos que es 1 megahertz el reloj. El CPU está preguntando 1.000.000 de veces por segundo si han apretado el botón. ¿Ok? Entonces, en un segundo no está trabajando 5 microsegundos, sino 5 millones de veces todo el tiempo está preguntando, has apretado, has apretado, has apretado, has apretado, has apretado, has apretado. Y eso es una programación por Poly, lo que han hecho hasta ahora. Ya acá creo que hay un ejemplo, algo similar a lo que ha dicho Ignacio, o, perdón, Rodrigo, o lo que han hecho ustedes en sus laboratorios. Ya tengo acá un botón, tengo una variable que ya está reconfigurado como GPIO, input, todo lo que ya, no se ve que acá. Tenemos una variable, ya, que está configurado como GPIO, input, todo. Tengo una función que va a recuperar ese valor, ya. No es exactamente lo mismo, pero la idea es lo mismo, ¿verdad? Recupera el valor del puerto correspondiente, del pin correspondiente, y luego lo que decía, lo que decía Rodrigo. If, si el botón, lo que he leído, es low, ¿ya? En este caso, si es low, es que ha apretado. ¿Eso es posible, sí o no? Eso han hecho en su examen. ¿Por qué es posible eso? ¿En qué modo está configurado este botón? O la resistencia de ese botón. En pull down. ¿Ok? Cuando es low, es que apretado. Y si está high, es que está abierto, ¿no? Si es que aprieto, ejecuto lo que está dentro, que es meter en high otro pin. ¿Ok? Este es otro pin que seguramente es el que está conectado a la LED. Entonces, acá lo que se hace es si aprieto un botón, se enciende una LED. ¿Ya? Y luego, bueno, son detalles. Acá hay un while. Mientras no suelto el botón, no salgo del while, entonces la LED está encendida todo el tiempo mientras aprieto. Una vez que yo suelto el botón, salgo de este while. Lo que hace este while es simplemente verificar que he soltado el botón. ¿Ya? Entonces son detalles de programación, lo dejo, está en los slides. Esto está en Neo por si acaso, para que lo vean en detalle. La idea es de que entiendan que hay un if y que el CPU está preguntando todo el tiempo. Has apretado, aprieto. Has soltado, soltado, y eso es Poly. ¿Ya? ¿Qué es interrupción? Esto es lo mismo. ¿Qué es programar? ¿Cuál es ahora que ya entienden bien lo que han hecho, cuál es la desventaja de hacer Poly? Entonces, todo lo que es energía no es eficiente. ¿Ok? ¿Verdad? Porque simplemente estoy preguntando todo el tiempo. ¿Qué más? ¿Alguien se imagina algo más como desventaja? Micaela. Ya. Cuando hay otras cosas, digamos, otros eventos, todo se puede mezclar. Y es difícil hacer la programación en ese contexto. ¿Ya? Entonces, nada eficiente respecto al Power Mode. ¿Ok? Luego, mientras estamos en este contexto, mientras estamos haciendo esta pregunta insistente, no podemos hacer otras tareas. ¿Ya? Y cuando yo quiero hacer una programación, imagínense que hay otro botón o que hay otra cosa que vigilar. ¿Se imaginan un poco definir los estados de todas las posibles cosas de esa manera? Se complica mucho la programación. Había muchos ifs, o ifs dentro de ifs, whiles dentro. Entonces, se puede complicar mucho la programación. ¿Ok? Entonces, es la otra desventaja.
¿Ya? Entonces acá entran lo que son las interrupciones. Creo que ya está claro, pero por si acaso muestro esta pequeña animación. Pucha, esto ya está. No, no es esto. Ya. Entonces, ¿qué es polling? Es simplemente que todo el tiempo el CPU, Mario, va a preguntar algo a lo que queremos que se ejecute. Todo el rato va a preguntarle, le va a preguntar, no quiero, no quiero, si quiero, todo el rato está preguntando, esperando una respuesta. ¿Qué es una interrupción? Que lo que me interesa, en este caso es la princesa, se decida y ella vaya y ejecute algo, ¿ya? Entonces, ¿qué es polling? Que todo el tiempo Mario es el CPU, ¿ya? Y la princesa es un evento externo. Polling es que todo el tiempo el CPU, Mario va, pregunta, le dice no, va a volver a preguntar, le dice no, o le dice sí, esta vez creo, pero puede decir un montón de veces no. ¿Y qué es interrupción? Que ella le dice, mira, ahora sí quiero. ¿Ok? ¿Cómo entra todo esto en el contexto? La interrupción, ¿cómo funcionan las interrupciones? De esta manera. Nosotros tenemos nuestro código. Desde que empezamos el main, se lee, más o menos. Se lee, desde que empiezo el main hasta antes del while. ¿Qué es lo que hay? Esto ya tienen que dominar. ¿Qué es lo que se mete acá? Todas esas líneas que son. Luz. La receta. ¿Qué más? La configuración, el setting. Ya todo esto de acá es setting, recetas que coloquemos para todo. Mi timing, mi GPIO. El while, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es que hay dentro del while? Lo que queremos que se ejecute. ¿Ya? Entonces, dentro de mi while, yo tengo lo que quiero que se ejecute. ¿Ya? Mi while va a estar ejecutando líneas de código, líneas de código, líneas de código. Algo va a pasar. Aprieto un botón, un sensor de alarma se activa, la temperatura sube para mi sensor, etcétera, etcétera. Algo pasa. Esa entrada la vamos a programar para que se vincule con una interrupción. Cuando eso pasa, acá todo se pone en pausa. ¿Se lee? Sí. Todo se pone en pausa. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá, ¿ya? Que está acá adentro, por si acaso, se pone en pausa. Stop. ¿Ya? Mi CPU, de lo que estaba procesando estas líneas de código, tac, 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 se mete en modo interrupción, dejo de hacer todo, y de la línea de código donde yo estaba, da un salto a una función que se llama ISR, Interrupt Service Routine. ¿Ya? Entonces tengo unas líneas de código en mi while y cuando sucede lo que he programado, lo que he previsto, que sería apretar un botón, digamos, todo se estopea y salto a esta función. Y en esta función va a haber unas líneas de código y las líneas de código van a ejecutar lo que queremos en la interrupción. ¿Ya? Por ejemplo, en el simple ejemplo de que yo apretaba un botón para que se encienda una LED. Aprieto un botón, salgo de lo que estaba acá adentro, salto acá y en este momento ejecuto lo que quiero que se haga. ¿Qué es lo que quería que se haga? Que se prenda una LED. Y en este contexto, no, el CPU no está trabajando todo el tiempo. Habíamos dicho que el CPU podría estar trabajando en el modo polling 1.000.000 de veces por segundo. Acá, el CPU no está haciendo nada. Acá puedo estar en modo dormir. ¿Ya? No está haciendo el CPU nada. ¿Ok? Y solo cuando yo aprieto, se ejecutan estas líneas de código. El CPU solamente está trabajando 5 microsegundos. ¿Ok? Y una vez que se ejecutan estas líneas de código,
Cuando se termina de ejecutar todo eso, el CPU vuelve a la línea de código donde estaba. ¿Ok? Vuelve a la línea de código. No generalmente, pero muchas veces es lo que les había dicho, ¿no? Tengo mi inicialización, tengo mi while, acá me quedo a dormir, ¿ok? Pero tengo unas interrupciones activadas. Por lo tanto, tengo un interrupt service routine, una función que está ligada a un botón. Tengo un interrupt service routine que está ligado a otro botón, digamos. O tengo un interrupt service routine que está ligado a un timer. Acá entra ya bien el contexto del timer. Yo tengo un timer que cuenta y llega a su límite, SAS, interrupción, salto acá. Y se ejecuta lo que yo quiero que se haga en ese momento. Entonces no se olviden, ya, LPM es Low Power Mode. Muchas veces simplemente nos quedamos a dormir y solamente se van a ejecutar las interrupciones que me interesan. Y acá la diferencia es que el CPU está trabajando mucho menos que si estuviéramos en modo polling. Acá está en el detalle, ya, esto va a entrar, fija en el examen. Una interrupción puede estar, casi todas las periféricas tienen un modo para interrupción. El que habíamos citado, el GPIO. A GPIO yo le voy a decir, cuando haya un cambio, SAS interrupción. Hemos citado el timer. El timer va a contar. Llega a su límite, SAS interrupción. ¿Ya? El ADC. El ADC, cuando se active, cuando se detecte una señal analógica o un threshold, SAS interrupción. ¿Ya? Entonces, cuando se produce una interrupción, en alguna parte va a haber un registro, ¿ya? Y uno de los pines de ese registro es un flag. Es un flag. Se lee, ¿verdad? Sí se lee. Es un flag. Esto de acá era 0 y cuando pasa la interrupción o se activa o el evento externo se activa, esto de acá se vuelve 1. Pasa de 0 a 1. ¿Qué decimos? Que el flag ha sido detectado. Cuando este flag es detectado, ¿ya? Cuando este flag es detectado, el NVIC, que es una parte del CPU, del core, ¿ya? Dice, una interrupción. ¿Qué es lo que va a hacer el NVIC? Si hay algo que estaba, si había una línea de código que estaba en proceso, va a terminar la línea de código en proceso. Va, ¿cómo decir? Mask. Va a poner en mask las otras interrupciones o todas las otras interrupciones. Es decir, para que pueda tener varias interrupciones, va a desactivar las demás interrupciones para que no se le interrumpa, digamos, porque hay una interrupción en medio, a menos de que haya una prioridad superior, que eso vamos a ver después. Esto es importante. Va a determinar quién ha hecho la interrupción. Alguien tiene que decir que ha sido un botón, ha sido el timer y es el end. Y una vez que detecta quién ha hecho la interrupción, va a llamar a la función asociada a esa interrupción. ¿Ok? Entonces, determina el NVIC. ¿Qué significa NVIC? Nested Vector Interrupt Controller. ¿Ya? Hay una interrupción del timer. Hay una interrupción del botón. No sé cuál será. Digamos que es el botón. Tac. Alguien aprieta el botón. Este tipo va a decir, interrupción. Va a haber una tabla. ¿Ya? Va a haber una tabla que él maneja y va a ver de cuál lugar está la bandera seteada. Va a decir, es acá donde se ha seteado la bandera. Entonces es una interrupción de un botón, va a decir. Una vez que detecte cuál es la fuente, en esta tabla también está el address correspondiente a esta interrupción. Entonces va a ir este pointer a la función, este ISR es una función correspondiente que queremos ejecutar. Una vez que llegamos a esta función, al ISR, ¿qué es lo que se hace? Se corre todo lo que está el código en esa función. Si hay cosas que hay parámetros que estaban guardados antes, los recuperamos
Y luego el CPU va a volver a las líneas de código donde estábamos previamente, antes de que pase la interrupción. ¿Ok? Entonces, repito, casi todas las periféricas tienen una interrupción. Nosotros vamos a ver del timer, del GPIO, creo que también del I2C. ¿Ok? Entonces, podrían investigar alguna otra, tal vez para su trabajo de implementación. ¿Ya? Ojo, las interrupciones están desactivadas. Si queremos utilizarlas, tenemos sí o sí hacer la configuración y la activación correspondiente. No hay algo por defecto. ¿Ya? Por defecto, toda interrupción está desactivada. ¿En qué consiste, entonces, configurar o utilizar una interrupción? Pues tenemos que escribir la función que queremos que se ejecute cuando haya la interrupción y tenemos que configurar la interrupción. Esta parte parece medio evidente, pero son varios pasos, ¿ya? Es hacer todo lo que les he dicho acá, tac, 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 hay que hacerlo código, en forma de código, ¿ya? ¿Cuándo vamos a utilizar interrupciones? ¿Cuándo vamos a utilizar polling? Pues en un proyecto interrupciones, ¿ya? Un proyecto mediano para adelante. A menos que sea sumamente sencillo, sumamente simple el proyecto o que sea por fines pedagógicos, pasamos por polling, ¿ya? Pero si no, siempre interrupciones. En todo caso, la programación de ir de polling interrupciones muestra mucho, digamos, en la capacidad del programador. ¿Ok? Ok. Para terminar la clase, veamos un poco lo que es el Interrupt Service Routine. ¿Ya? Vamos a ver, no mañana, no es en el laboratorio de mañana. Mañana lo que vamos a hacer es hacer funcionar un motor. ¿Ya? Entonces, en vez de una LED, van a tener un motor donde van a modularse la velocidad. ¿Ya? Pero el siguiente laboratorio vamos a interrupciones y van a ver que vamos a encontrarnos con una tabla de este estilo. Esta tabla tiene los nombres de los ISRs. Ese Interrupt Service Routine ya está definido los nombres. Podemos cambiarlo, pero generalmente no los tocamos. Pero si quisiera, podemos mostrar cómo se cambia, pero generalmente los dejamos ahí. Desde la línea, desde acá para adelante, están todos los nombres de los ISRs. Vamos a ver uno de acá. Este de acá me dice algo. ¿Qué es este? Es un Interrupt Request Handler, ¿ya? O el ISR, ligado al ADC14, ¿ya? ¿Cuál más dice algo? Estos de acá son UART, ¿ya? Y va a haber para el GPIO, porque la lista continúa hacia abajo, ¿ok? El orden de la lista es importante. Acá te dice qué es, ¿no? El orden de la lista es importante. ¿Por qué? Estos de acá tienen prioridad 1, 2, 3, 4. El orden de prioridad, que vamos a ver después, viene en este orden, ¿ya? Y los que están acá arriba se llaman excepciones. ¿Qué es una excepción? No vamos a entrar mucho en profundidad, pero una excepción es simplemente una interrupción interna. ¿Quién puede interrumpir mi programa? La interrupción más fuerte, digamos, más intuitiva, es el reset. ¿Qué es un reset? Parar todo y empezar de cero. Y el reset es la interrupción más prioridad. No hay nada más prioridad que el reset. Podemos estar haciendo lo que sea, pero hacemos un reset, lo que sea se para y se empieza de cero. ¿Ok? Por ejemplo, acá, había uno de buses. ¿Cuál es? Acá, por ejemplo, hay una interrupción que está ligada a los buses, Bus Fault Handler. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un error en la comunicación de los buses, va a haber una interrupción que se active para poder luego manejar ese problema. ¿Ok? Entonces, los que están acá
son excepciones. Estas excepciones tienen más prioridad que las interrupciones externas. Todo esto de acá es interrupción externa, ¿ya? Y vamos a ver un poco en detalle esto cuando hablemos de prioridades, ¿ya? Pero tengan en cuenta que siempre las prioridades van desde acá. Este de acá, si no me equivoco, tiene menos 15, menos 14, menos 13, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, el más pequeño es el de mayor prioridad, ¿no? Acá ya empiezo con números, por acá está, digamos, menos 1. Acá empiezo con números positivos, 1, 2, 3, 4, así, prioridad, prioridad, prioridad. Este tiene más prioridad que los demás, ¿ya? Yo puedo cambiar el nombre, fíjense. Esto de acá era mi tabla. Esto de acá era mi tabla del anterior slide. Yo quiero utilizar, acá estaba escrito port 1, ¿ya? En vez de esto, estaba escrito port 1 IRQ handler, ¿ya? Estaba escrito. Pero yo lo cambié. Quiero que lleve este nombre, porque me da la gana, digamos, ¿ya? Entonces, yo voy a escribir mi programa. Voy a configurar mi GPIO, data de interrupción, que vamos a ver eso después, cómo se configura. Voy a escribir mi while, igual que me dice, anda a dormirte. Y cuando yo apriete el botón, ¿qué va a pasar? Va a haber una interrupción que se va a detectar. ¿Qué va a pasar? El NVIC va a decir es el puerto 1 GPIO que se ha activado. El NVIC va a ir acá. Va a decir, ah, eres tú el que te has activado. Entonces, este pointer va a mandar a la dirección del ISR. Y el ISR yo lo voy a escribir en mi código. Lo voy a escribir fuera del main. Fíjense, tengo el main acá. Fuera del main, yo tengo que escribir la función void, el nombre que tiene, también es void, ¿ya? Es una función sin argumento, que no me entrega nada. Y aquí adentro, yo voy a ejecutar lo que quiero. ¿Qué quiero que se ejecute? Simplemente parpadear una letra. ¿Ok? Entonces, lo más importante de esta parte, ¿qué es? El ISR tiene un nombre. ¿De dónde voy a recuperar ese nombre? De la tabla donde están los vectores y los IRQ handlers. Si me da la gana, yo puedo cambiar el nombre y utilizar ese nombre. ¿Ya? Pero generalmente no cambiamos. Generalmente debería utilizar este nombre por defecto. Escribir eso acá. ¿Dudas, preguntas? El file que obtiene, que contiene esta tabla de vectores y de nombres del IRQ, y el IRQ empieza con este nombre, startup. Vamos a ver en la programación que hay un file en nuestro Kyle que dice startup. Vamos a entrar ahí y va a ver toda esta información que necesitamos. If decido cambiar el nombre, este nombre tengo que definirlo como función. Acá estoy haciendo un prototipo, fíjense. Void, port 1 ISR, void. Y acá estoy poniendo la palabra externo. Rodrigo, Diego, Carolina, ¿qué significa esta palabra? Es parte de lo que han investigado. Externamente. Esto de acá y estamos definiendo en nuestro file del main, en otro lugar. Entonces, para que yo pueda definirlo en otro lugar, en otro file, este es un file, para que esto de acá yo pueda definirlo en otro lugar, necesito colocar ese externo. ¿Ok? Entonces, importante. Quedamos ahí. ¿Dudas, preguntas? No se olviden mañana traer listos sus circuitos, traer lo que habíamos quedado como el material para poder manejar el motor. Y